Estamos muy contentos hace tiempo que, obviamente, en el contexto de las clases se había planteado varias veces la pregunta por el trabajo con el déficit atencional. Y obviamente esto tiene resonancias muy profundas con lo que tenemos que vivir día a día los seres humanos, ¿no? En el mundo en el que estamos, en donde la atención y la distracción, tan frecuentes por un lado la distracción y tan importantes, ¿no? Y caras nuestra atención. Voy a comenzar hablando de algunas cosas que sabemos científicamente sobre lo que pasa en el trastorno por déficit atencional y también, obviamente, hablaremos hoy de cuál es el papel de mindfulness en el trabajo con las personas que tienen déficit atencional. Cuando hablamos de el déficit atencional, puede parecer que estamos hablando de algo que ocurre solo a algunas personas, ¿no? Solo estas personas que tienen déficit atencional y el resto no lo tiene. En realidad, en tanto déficit de atención, todos hoy tenemos en alguna medida un déficit fuerte de atención. Lo que vamos a hablar hoy es de algunas personas que tienen lo que llamamos un trastorno, o sea, un diagnóstico, un cuadro específico que funciona de cierta manera y que empieza en la niñez, ¿no? Y que es un trastorno también del desarrollo, es decir, que va a interferir también con ciertos procesos cognitivos, emocionales, con la vida cotidiana, ¿no? De los chicos y chicas, pero que, una vez más, no es algo contra lo que nosotros, digamos, o no es algo de lo cual nosotros no formemos parte como sociedad, ¿no? Por estar expuestos, como he dicho, a lo que a veces se llama armas de distracción masiva, ¿no? Como las redes sociales, como la televisión, entre otros, ¿no? Pues bueno, hay varios retos que señalan algunos investigadores en relación con educar en esta era específica, en este momento de la humanidad. La primera es los altos grados de estrés tóxico, ¿no? Que se presentan en la población como fruto de bueno, de muchos factores. Uno de ellos es factores socioculturales, como la exigencia y las demandas de producción continua, la falta también de recursos para esa producción continua, mm, y el gran nivel de interacción que tienen los seres humanos hoy y que, entre otras cosas, da lugar también a niveles de estrés que se evidencian, ¿no? Por otro lado, otro elemento que encontramos presente como un reto a la hora de educar es la distracción, ¿no? Los niños y adolescentes están ya en contacto con teléfonos móviles, tablets, ordenadores, o con los de sus padres o madres o familiares, y están constantemente estimulados, siendo llamados a llevar su atención en un sentido específico, lo que hace que muchas veces no puedan estar haciendo lo que normalmente un niño haría si no tuviera ese estímulo cerca, ¿no? Que puede ser comer, que puede ser jugar, que puede ser, por ejemplo, realizar una actividad física, ¿no? Es decir, estos aparatos móviles, y esto no tiene que ver con satanizarlos, no, no va por ahí, sino con entender cuál es el efecto que producen y la función que tienen dentro del complejo del comportamiento infantil y la cognición infantil. Lo que representan es un verdadero estímulo constante, ¿no? Em, entonces, desde pequeños, nuestros niños tienen que aprender a relacionarse con esto dentro de un contexto de papás y mamás o abuelos y abuelas que jamás han tenido que lidiar con esto de tal manera en su propia infancia. O sea, nosotros no sabemos, al menos por experiencia propia, cómo lidiar con este problema porque jamás hemos tenido un problema como este, ¿no? Es la primera vez en la historia de la humanidad en la que las familias tienen que enfrentarse a un problema como este. Y tienen que hacerlo además desde una propia dificultad, papás, mamás, abuelos y familia en general, para poder también relacionarse sanamente con las redes sociales. Es decir, también nosotros tenemos aparatos móviles
Y también esto hace que estemos dentro, como dice Stephen Hayes, el creador de la terapia de aceptación y compromiso, que a veces hemos tratado en otros seminarios, estamos en el mismo barco, ¿no? Estamos en el mismo barco, junto a nuestros adolescentes y niños. Eh, Esto obviamente representa un riesgo del uso no saludable de la tecnología, ¿no? Hay un mundo diferente, diríamos, hay un uso saludable posible. Bueno, yo creo que como sociedad global estamos tratando de entender cuál sería ese uso, mm, digamos, sano de la tecnología, aunque creo que hoy por hoy no hay ninguna explicación eh, realmente socializada. Sí hay, digamos, marcos psicoeducativos para saber cómo relacionarnos, pero no hay realmente ninguna socialización de este problema y mucho menos de las soluciones muchas veces en los ambientes educativos o familiares. En otras palabras, no hablamos del tema, no hablamos del problema muchas veces y no ofrecemos soluciones. Hoy vamos a hablar no de una solución, porque mindfulness no es una solución. A mí no me parece adecuado hablar de mindfulness como una solución. Vamos a hablar de un camino, ¿m? Un camino. Es decir, es una oportunidad de explorar determinadas acciones que podemos hacer junto a niños, niñas y adolescentes y con adultos también, de explorar qué ocurre si caminamos ese camino, ¿no? Y por supuesto que hay cosas que sabemos científicamente sobre qué pasa con la práctica de mindfulness y las trataremos hoy en este seminario Open School. Muchas gracias por estar aquí de nuevo entonces. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que mm, vamos, comprender, sobre todo para aquellas personas que están viendo este seminario y no son, bueno, no están familiarizados con el trastorno por déficit atencional, es que es un trastorno del desarrollo, dice la OMS, que afecta al 5 a 8% de niños, ¿m? Niñas por supuesto también, y que continúa a la adultez generalmente, ¿no? Y que, obviamente, y por ende, otros autores señalan que se presenta en alrededor de un 4% de adultos, ¿no? Estos son, obviamente, números generales, aproximados, ¿no? Pero que nos dan una idea, una medida más o menos de la presentación de ello, ¿no? Y bueno, cuando hablamos del déficit atencional no debemos entenderlo como, como un problema que se presenta solo en niños o solo en adolescentes, sino que también se presenta en adultos, pero que comienza en la infancia. Eso es muy importante, ¿no? También, y es un problema, yo a partir de aquí hablaré de problema, de déficit atencional y no de trastorno, porque nosotros creemos que em, em, si bien hay formas de clasificar esto como un trastorno, nos interesa hablar desde un enfoque más transdiagnóstico o más contextual y al hablar de problemas no estamos negando el hecho de que esto pueda ser un trastorno, sino que lo que queremos es enfatizar que hay formas de trabajar con ello, ¿no? Y que esas formas no necesariamente son solucionar algo, sino que pueden ser aprender nuevas habilidades, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces, este problema afecta al funcionamiento diario de las personas y la vida cotidiana. ¿M? ¿Y cómo lo afecta? Bueno, primero porque en los niños que tienen déficit atencional hay inatención, o sea, una incapacidad para focalizar la atención en un lugar deseado, ¿no? Lo que llamamos la atención voluntaria, ¿no? La que depende de uno mismo. Es decir, yo me digo a mí mismo, voy a prestar atención a esta tarea, pero no logro sostener la atención por un tiempo adecuado. Es decir, eh, no es que el chico no quiera prestar atención, es que aun y cuando intenta focalizar la atención, su capacidad para mantener la atención es baja, ¿no? Entonces, esto por un lado, hay de dificultad para focalizar la atención o para utilizar la atención voluntaria, ¿no? Es problemática. En segundo lugar, hay
otros problemas que observamos y es la hiperactividad, ¿no? La hiperactividad. Es decir, un exceso de movimiento, un exceso inapropiado, ¿no? De movimiento. ¿A qué nos referimos con esto? A que no es el movimiento clásico de un chico que está en un cumpleaños, ¿no? O de que está contento porque le han regalado algo, o porque está jugando con sus primos, etcétera, ¿no? Sino que es un movimiento en situaciones donde otros niños o niñas estarían en relativa quietud, ¿no? Entonces, ahí es cuando detectamos esta dificultad, ¿no? El exceso de movimiento inapropiado, la excesiva intranquilidad, que se puede manifestar como una constante agitación, ¿no? Un constante movimiento en los pies, en las manos, ¿no? El golpeteo, en una conversación continua, ¿no? En un llamado a los cuidadores, ¿no? Mamá, papá, abuelos, etcétera, continua, ¿no? Esta hiperactividad, entonces, repito, es algo que podríamos observar en cualquier niño normal, ¿no? Lo que pasa es que en estos chicos se presenta durante demasiado tiempo en situaciones en las cuales otros chicos no estarían eh, tan hiperactivos, ¿no? Y por último, la impulsividad. ¿Qué es la impulsividad? Es la dificultad para controlar impulsos, ¿no? Es la dificultad para frenar, la dificultad para mediar ejecutivamente, ¿no? Para poner un freno de mano ante el acelerador, por así decirlo, ¿no? Entonces, actuar de manera precipitada, em, se puede manifestar a veces como en el tirar cosas, ¿no? En el hacer cosas de las que luego se arrepienten, ¿no? En el tener comportamientos a veces un tanto peligrosos, ¿no? Como balanzarse sobre algo o dar la impresión de no medir el peligro. Mm, Aunque no es que no tenga la capacidad para medir el peligro el chico, sino que tiene una dificultad para frenar el impulso. El problema está en este freno de mano que decíamos hacia ese impulso, que otros chicos también tienen ese impulso, pero tienen un control ejecutivo, es una capacidad para ir refrenando, ir modulando esos impulsos de una manera más, digamos, más asertiva, ¿vale? Entonces, este es el cuadro que encontramos en niños y que se extiende a lo largo de la vida y que podemos encontrar también en adultos. Muchas veces en los adultos observamos que el componente que se mantiene es el de la inatención, o sea, les cuesta prestar atención, ¿no? El componente impulsividad eh, o el componente hiperactividad suele irse, digamos, eh, ir cambiando, vamos a decirlo así, eh, pero el componente de la inatención suele continuar, ¿no? Esto es muy importante porque estas habilidades, la atención, la capacidad para mantenernos en quietud y controlar impulsos, son capacidades básicas en el mundo social y en el mundo de la educación, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que estos chicos suelen tener problemas luego en contextos escolares, en contextos relacionales con otros amigos, y estos problemas suelen también llevarse al mundo escolar en la adolescencia y también al mundo vincular en la adolescencia y a la relación con las instituciones, ¿no? En un futuro y con la familia, ¿no? Esto produce también muchísimos problemas de estrés en las familias de estos chicos, chicas y adolescentes porque obviamente los padres tienen que enfrentar, ¿m? Y tienen que lidiar con la inatención, la impulsividad y la hiperactividad, poniendo de su parte, ¿no? Una serie de habilidades, digamos, de, digamos, de compensación, ¿no? Ejecutiva, por así decirlo, desde el contexto. Es decir, yo tengo que decirte que no hagas esto, tengo que explicarte cómo hacerlo, tengo que mirar si es que estás pudiendo controlar impulsos o no, y estar atento a tu comportamiento. Es decir, esta como llamaba recién yo de manera informal, esta compensación que deben hacer los papás de tener un extra de atención, un extra de disponibilidad, un extra, ¿no? de calma para lidiar con los chicos, produce mucho estrés, ¿no? En las familias. Y por esto es que en este seminario vamos a hablar de
de que una de las directrices del trabajo con mindfulness en los chicos y chicas con TDAH es el trabajo con las familias. ¿M? O sea, el trabajo familiar, el trabajo con el sistema familiar. Pero lo cierto es que el abordaje de este problema es un abordaje eh, multidisciplinario. Muy importante esto para aquellas personas, aquellos profesionales que ya trabajan con mindfulness, ¿no? Que ya trabajan con mindfulness. ¿Por qué? Aquellas personas que ya trabajan con mindfulness, que son profesionales que utilizan intervenciones basadas en mindfulness en su trabajo. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces puede dar la impresión de que el proceso de enseñanza y trabajo con intervenciones basadas en mindfulness es suficiente, ¿no? No es suficiente en realidad, ¿no? El trabajo en este tipo de problemáticas requiere un abordaje multidisciplinario donde participan muchas veces la medicación, es decir, la entrevista con un profesional de la medicina para, por supuesto, valorar la necesidad de la utilización de una medicación que permita regular el comportamiento del sistema nervioso, ¿no? Em, y también es un problema que se trabaja y se aborda con psicoterapia. Muchas veces esta psicoterapia es una psicoterapia para la persona, para el chico o chica adolescente y también para la familia. Incluye a la familia que está dentro de este problema, ¿no? Si especialistas dentro de la psicoterapia eh, trabajan con las familias. Y por otro lado, hay un abordaje que se da en estos casos que tiene que ver con la educación y el entrenamiento, ¿no? Y entre estos dos últimos, entre la psicoterapia y la educación y el entrenamiento, es donde se han utilizado, obviamente, intervenciones basadas en mindfulness. De manera que los profesionales que trabajen con mindfulness estarán trabajando en abordajes preventivos de educación y entrenamiento en la mayoría de los casos, ¿no? Y quienes sean especialistas en psicoterapia estarán trabajando con intervenciones basadas en mindfulness dentro de ese contexto, ¿no? Pero es ahí donde adquiere sentido y hasta donde se puede trabajar con esta práctica, ¿no? Y es muy importante tener esta idea de abordaje multidimensional cuando nos acercamos a un trabajo de este tipo, ¿no? Es muy, muy importante entender el papel de las intervenciones basadas en mindfulness, que están como una intervención de educación y entrenamiento eh, preventivo o dentro de la psicoterapia para el trabajo con problemas emocionales, cognitivos, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene que aportar mindfulness al trabajo con este problema? Bueno, este es el centro, ¿no?, de nuestro seminario del día de hoy. Estamos aquí para entender por qué el mindfulness se ha explorado tanto como una estrategia de intervención, ¿no? En los últimos 20, 30 años, mindfulness ha sido una de las estrategias de intervención más exploradas dentro de la psicología, dentro de la educación, dentro de las organizaciones, de las intervenciones vinculadas al trabajo, las escuelas, etcétera, ¿no? Y por supuesto también en cuestiones emocionales y cognitivas, ¿no? En general, ¿no? Y también se ha utilizado intervenciones basadas en mindfulness para trabajar con estos problemas. Ahora, quisiera, para quien no está familiarizado del todo con ello, em, contar, ¿no?, poner sobre la mesa que mindfulness en realidad es algo, es una práctica antigua, ¿no? Es una práctica que tiene su origen, su raíz en las tradiciones orientales, eh, que no aparece en Occidente hace 40 años, sino que en Occidente, perdón, no hace 40 años, sino mucho más, pero sino que en Occidente hace algunos años, en el siglo pasado específicamente, y probablemente dentro de la Universidad de Massachusetts, de la mano de John Kabat-Zinn, como uno de los
precursores del mindfulness. De hecho, John Kabat-Zinn crea de algún modo, no crea, sino que retoma de Thich Nhat Hanh la palabra mindfulness del monje budista Zen, ¿no? Fallecido hace algunos años, ¿no? Retoma la palabra mindfulness y la utiliza para hablar de un tipo específico de meditación, por lo cual se habla a veces de meditación mindfulness, una meditación vinculada a la tradición vipassana, ¿no? Em, Clásicamente se distinguen dos tipos básicos de práctica meditativa, ¿no? Aunque hay miles, pero hay dos tipos básicos, ¿no? El primero es la meditación de concentración, es decir, llevar la mente, el foco de nuestra atención a un punto o un aspecto de la realidad mental o externa y sostener la atención ahí, ¿no? Es decir, concentrar, poner el centro de nuestra atención en un aspecto, ¿no? Esto eh, es un tipo, ¿no? Otro tipo de meditación es la meditación de atención abierta o de monitoreo abierto, ¿no? Muy vinculada a la tradición vipassana, ¿no? Es decir, una atención que lo que busca es permanecer presente, es decir, con la atención y la conciencia presentes, aquí y ahora, no estamos divagando sobre el futuro, no estamos pensando en qué vamos a hacer, ni mucho menos estamos pensando en que debemos sentirnos plenamente tranquilos y conscientes, ni nada de eso, ¿no? Porque eso es precisamente la trampa, ¿no? De, de, de cuando nos sentamos o nos dedicamos a hacer movimientos conscientes cultivando la conciencia plena. Soltamos, ¿no? La necesidad de sentirnos de una manera u otra o de llegar a uno u otro lado, ¿no? Es decir, es una práctica en la cual permanecemos abiertos, ¿no? A lo que sea que esté sucediendo en ese momento, ¿no? Usualmente nuestra mente funciona por defecto, intentando eh, conseguir algo, ¿no? Conseguir sentirse de una manera. Puede ser buscar el placer, o puede ser buscar el logro, ¿no? O puede ser plantearnos una meta, o muchas veces nuestra mente está funcionando intentando no relacionarse con algo, ¿no? O evitando vincularse con lo que está pasando. Eh, Sin embargo, cuando practicamos mindfulness, lo que hacemos es poder traer la atención al presente y en este cultivo de la atención presente, milenario, ¿no? Está la base que conecta con lo que estamos haciendo hoy en Occidente, que es poder utilizar la práctica de mindfulness para trabajar con problemas específicos que las personas tienen, ¿no? Lo que llamamos nosotros intervenciones basadas en mindfulness. Y estamos en una tesitura, en un momento histórico muy interesante e importante porque el- lo que queremos, ¿no? Es poder poner esta práctica de una manera ética al servicio de estos problemas, pero también intentando conservar, ¿no? Su ética de base y el compromiso ético de base. Esto es algo muy complejo, ¿no? Em, pero en este viaje y en este compromiso por encontrar ese lugar es en donde estamos, ¿no? Al menos nosotros en el círculo intentando repensar eso constantemente. Por esto es que yo quiero decir ahora que mindfulness es más que atención, ¿no? Se ha popularizado que la conciencia plena es solo atender al presente, ¿no? Sin embargo, esto es solo una parte de la práctica de mindfulness, ¿no? Y de hecho John Kabat-Zinn jamás dijo algo así. Eh, la práctica de mindfulness viene unida a una serie de valores también que cultivamos durante la práctica. Y estos valores son tan importantes como la práctica misma de de la conciencia plena de manera formal, como puede ser al sentarte a meditar o al hacer yoga con movimientos conscientes, ¿no? Es decir, estos valores que algunos de ellos son, por ejemplo, la paciencia, la disciplina, la mente de principiante, la confianza, etcétera, ¿no? Estos valores son, digamos, el andamiaje que permite que la práctica realmente pueda florecer.
como tal, ¿no? Y un valor muy importante en la práctica de mindfulness es la capacidad de tener una mente de principiante y de tener una mente no especulativa con la práctica. ¿Qué significa una mente no especulativa? Significa que no me siento a practicar con la intención de convertirme, ¿no?, en alguien, eh, digamos, más feliz o, o con la intención de convertirme en alguien más sabio, en alguien más sano, ni siquiera, ¿no? Evidentemente, todos queremos, en general, sentirnos así, pero a la hora de hacer la práctica, suelto esto, ¿no? Y este es el cultivo de la mente de principiante, ¿no? Y es muy importante aclararlo porque, como decía, estos valores son los que sostienen una práctica adecuada de mindfulness y cuando, si eres instructor, tienes que tener bien claro que esa orientación en valores va a ayudar a que las personas puedan hacer una práctica realmente, eh, mm, digamos, pues que puedan realmente estar viviendo la experiencia de una práctica de mindfulness y vas a tener que orientar mucho en ese aspecto, ¿no? Pero además mindfulness es el cultivo de la amabilidad, ¿no? La atención no es cualquier atención, es una atención amable, es decir, estamos intencionalmente disponiéndonos a cultivar la amabilidad. Y la amabilidad y la compasión también son muy importantes en la práctica de mindfulness, porque una de las cosas que primero descubrimos cuando llevamos la atención a la mente es que nuestra mente está generalmente juzgando, criticando, sancionando, sentenciando a los demás, a nosotros y a todo el mundo, ¿no? Entonces, el cultivo de la amabilidad y la compasión es muy importante, ¿no?, en este sentido, porque nos ayuda a llegar a esos aspectos de la experiencia que son más difíciles y más dolorosos cuando practicamos. A veces puede que nos sentemos a practicar y notamos que nuestra mente se va constantemente, ¿no? La amabilidad nos permite no entrar en una vorágine, ¿no?, de discusión con el pensamiento, sino permitir que esto sea y mantenernos con confianza en el presente. Por esto la amabilidad y la compasión son tan importantes como la atención y nos permiten alejarnos de algo muy negativo, ¿m?, que es la práctica, digamos, gimnástica de mindfulness, ¿no? Que es como hacer mindfulness para, ¿no?, convertirme, ¿no?, en una especie de superatleta del emocional o de la mente, lo cual realmente lo que puede producir, y de hecho produce, es más mente y más problemas, ¿no? Este es el valor de la compasión, de la sencillez, de, de la mente principiante, ¿no?, en mindfulness. Y esto es lo que los abordajes, digamos, de segunda generación en mindfulness están planteando hoy por hoy, la necesidad de acercarnos, ¿no?, a ese andamiaje de valores y perfilarlo, afirmarlo de manera tal que lo que podamos orientar a nuestros alumnos o pacientes realmente les sirva, ¿no? Y no se convierta, repito, en este ejercicio, ¿no?, a veces sin sentido de la práctica. Bueno, entonces, este cultivo, desde estos valores, ¿no? Pensemos en una planta que tiene que tener sol, agua, tierra, nutrientes, no solo sol, ahí se produce el florecimiento, ¿no? Cuando están estos elementos, ¿no? ¿Y qué ocurre concretamente cuando practicamos mindfulness? Bueno, hay algo muy importante que es que al practicar mindfulness podemos ir desde el vagabundeo mental a la atención plena y el mantenimiento de un foco. Esto es muy importante en el trabajo con el déficit de atención. Observa. Generalmente, como decíamos recién, nuestra mente por defecto funciona de una manera bastante, digamos, divagante, ¿no? Estamos divagando en general la mitad de nuestro día, si no más. Y entonces, cuando se han hecho, digamos, imágenes del funcionamiento cerebral, ¿no?, se ha demostrado que cuando la mente vagabundea, ¿no?,
eh, hay mayor actividad en el córtex cingulado posterior, y que son áreas, como por ejemplo el precunio, de lo que se ha llamado la red por defecto, ¿no? ¿Y qué es la red por defecto? Bueno, es esta red que funciona cuando estamos vagabundeando, cuando estamos vagabundeando mentalmente, ¿no? La red que se pone en marcha cuando estoy haciendo scroll en el teléfono, la red que se pone en marcha cuando empiezo a futurear, ¿no? Etcétera. En este vagabundeo mental, eh, lo que ocurre es que la práctica de mindfulness nos permite pasar de este vagabundeo a la conciencia de la distracción, al hacernos conscientes de la distracción. Y entonces, esta conciencia de la distracción es algo que depende de lo que se ha llamado la red de saliencia. Cuando hablamos de una red, nos referimos a un conjunto de neuronas conectadas que se activan y comunican cuando ocurre esto. En este caso, cuando somos conscientes de la distracción. Oye, mi pensamiento se fue. Ahí es cuando entonces se pone en marcha la red de saliencia que incluye la ínsula anterior y también incluye el córtex cingulado anterior. Y una vez que nos damos cuenta de que la mente se ha escapado, ¿no? Se ha ido, entonces podemos traer nuevamente, ¿no?, la mente al presente, ¿no? Y esto es lo que se denomina reorientación de la atención, el tercer paso, ¿no? Hay dos áreas de las que depende o que se activan en esta reorientación de la atención. La primera área es el córtex prefrontal dorsolateral, que es lo que se ve aquí iluminado. Es un área muy importante en el control ejecutivo, es decir, es muy importante para inhibir impulsos, es muy importante para, por ejemplo, eh, cuando una persona hace una dieta o cuando una persona va conduciendo, cuando una persona tiene que tomar decisiones, esta parte del cerebro es la que permite, ¿no?, poder funcionar con base en las expectativas que tenemos de la vida, en aquello que queremos lograr, en qué nos hemos planteado previamente, ¿no? Y por tanto es muy importante para terminar cualquier tarea que requiera atención, ¿no es cierto? Y también involucra am, al lóbulo parietal inferior, ¿vale? Que se puede ver aquí iluminado, ¿no? Y permiten esta reorientación de la atención con estas áreas, permite desenganchar la atención de la distracción y reenfocarla en el ritmo de la inhalación o la exhalación, si es que estamos practicando, por ejemplo, con la respiración, mindfulness, o en el movimiento, si es que estamos haciendo movimientos, por ejemplo, conscientes, o eh, en una sensación específica, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de escaneo corporal. Todas estas son prácticas de mindfulness que los profesores o terapeutas que trabajan con mindfulness conocen perfectamente, ¿no es cierto? A partir de esto, entonces, es posible volver a enfocar la atención, ¿no? Y aquí se activa nuevamente el córtex prefrontal dorsolateral que se mantiene activa cuando el meditador dirige la atención hacia la respiración por largos periodos, ¿no? Es decir, esta, este funcionamiento cerebral que va desde la red por defecto hasta la red de saliencia y termina conectando con el córtex dorsolateral prefrontal, es, digamos, el comportamiento cerebral que está debajo de lo que pudiéramos llamar ir de el mindfulness, o sea, el vagabundeo y la falta de conciencia, a la recuperación de la conciencia plena, ¿no? De la conciencia plena. Esta, este proceso, digamos, dentro del trabajo con mindfulness, se suele realizar a través de lo que llamamos intervenciones basadas en mindfulness. ¿Y qué son? Bueno, es la aplicación de la práctica de mindfulness
para la actuación, ¿no? En contextos, en condiciones y en problemas concretos. Y es que hay que decir que mindfulness no solamente se practica en un contexto, por ejemplo, de la salud o de la educación o de la organización. El mindfulness es una práctica que se practica dentro del budismo también y dentro del contexto, por ende, religioso. ¿M? Dentro del budismo vipassana, por ejemplo, y otros tipos de budismo, incluso otros tipos de- de prácticas contemplativas no necesariamente vinculadas al mundo de la ciencia o de las intervenciones, ¿no? En salud, educación, etcétera. Pero aquí, cuando hablamos de intervenciones basadas en el mindfulness, nos referimos a cómo estas intervenciones se han utilizado y se han investigado como una manera de trabajar, ¿no? Con diferentes problemas vinculados a la educación, a los abordajes preventivos, a organizacionales, etcétera, ¿no? ¿Y cómo podría verse una intervención de este tipo? Bueno, podría verse como un mindfulness de la respiración, como llevar la atención a la respiración, ¿no? Y sostenerla allí, llevar la atención a diferentes partes del cuerpo, eh, realizar movimientos con conciencia plena, realizar prácticas de atención de mapeo abierto, etcétera, ¿no? Em, Ahora mismo, por ejemplo, nosotros podríamos, si estás aquí en el seminario puedes hacerlo, ¿no? Cultivar breves, espacios de conciencia plena. Eh, por ejemplo, una forma muy sencilla de hacerla es parar, ¿no? Parar cualquier cosa que estés haciendo en este momento. Y si quieres puedes hacerlo conmigo, parar y tomar un par de respiraciones profundas, ¿no? Tomar una o dos respiraciones profundas y observar, notar qué ocurre, qué sensaciones corporales estás teniendo en este momento, qué emociones aparecen, notar qué pensamientos hay, sin intentar cambiar nada, sin intentar modificar nada, sino notándolo como si observaras un amanecer, un atardecer. Y por último, después de observar, si tus ojos están cerrados, puedes abrirlos y continuar haciendo lo que estabas haciendo con conciencia plena, ¿no? Con esta conciencia cultivada. Esta práctica, que se llama stop, dentro del mundo del mindfulness, es una práctica muy sencilla que forma parte de tipos de intervenciones que se brindan, ¿no? Una práctica muy corta, pero bueno, hay otras prácticas, ¿no? Que se pueden hacer que suelen ser un poquito más largas, que se hacen a veces en retiros, a veces en cursos de 8 semanas, a veces se hacen en procesos psicoterapéuticos, es decir, hay una múltiple variedad de contextos en los cuales estas prácticas se realizan, ¿no? Y son prácticas que requieren, por supuesto, una especialización profesional, ¿no? Cualquiera puede aplicar prácticas de mindfulness. Las prácticas de mindfulness requieren una educación previa, ¿no? Y requieren una práctica personal previa. Una persona para practicar mindfulness y sobre todo para enseñar o trabajar con ello en psicoterapia, si es psicoterapeuta o para enseñarla en el contexto de la educación, tiene que poder formarse en esto, tiene que tener una práctica asidua y tiene que pasar por un proceso, ¿no? Para convertirse en alguien que pueda, digamos, conectar con otros y facilitar esto, ¿no? Y esto es muy importante, dado que el mindfulness es muy popular, ¿no? El poder cultivar espacios, ¿no? Eh, si queremos trabajar con eso también, que impliquen una formación adecuada, ¿no? Bueno, hablemos un poco de qué ocurre entonces con el déficit atencional. Mucho de lo que he dicho te va a hacer sentido ahora, porque como verás, se ha observado que en este gráfico que te muestro hay algo de esto, que el trabajo con el déficit atencional produce, cuando ponemos a las personas que tienen déficit atencional a realizar prácticas de mindfulness como las que he mencionado por un tiempo suficiente, con la guía adecuada, con un protocolo de trabajo y la familiarizamos con la práctica poco a poco, entonces estas prácticas meditativas permiten la autorregulación. Poco a poco
este proceso cerebral que mostrábamos recién, que va desde la desatención a la focalización de la atención, se repite y se repite y se repite hasta que poco a poco nuestro cerebro comienza a aprender, nuestro cerebro permite lograr cada vez más conectar con esta red de conciencia plena, ¿no? A través de la ayuda desde la afuera. Eh, y esta regulación se ha visto que produce tres grandes, digamos, beneficios en las personas que tienen déficit atencional. Mindfulness permite que tengan un mayor control de la atención, o sea, que este foco atencional se pueda controlar de una manera más ejecutiva. Es decir, que yo pueda realmente sostener mi atención allí durante unos momentos. Evidentemente esto es paulatino, ¿no? Y esto depende mucho de la edad de la persona, del tipo de estimulación que recibe y demás. No es lo mismo una persona que hace, un niño que hace un día una práctica de mindfulness a un chico que ha estado durante 8 semanas practicando mindfulness, desde luego, ¿no? Entonces, la capacidad de desarrollar la conciencia plena, lo sabemos científicamente, depende de el tiempo de entrenamiento y la repetición de la práctica. Esto es muy importante, ¿no? Em, entonces, después de un entrenamiento adecuado por el tiempo suficiente, ¿no? Con las prácticas que hemos mencionado, se han demostrado mayor control de la atención, también mayor regulación emocional. Y esto está directamente relacionado con el control de impulsos, ¿no? La capacidad para inhibir impulsos está directamente vinculada con la capacidad para entender qué me pasa, ¿no? O sea, yo no puedo frenar un impulso, no puedo tomar una decisión si primero no puedo monitorear qué estoy sintiendo. Cuando yo me doy cuenta de que estoy enojado, de que estoy irritado, de que estoy tenso, entonces ese dato nuevo, ese estímulo nuevo, cuando soy consciente de él, puedo entonces mapearlo y tomar una decisión. Pero hasta que yo no he hecho eso, si eso pasa por debajo del radar, digamos, lo más probable es que yo pase, ¿no? Y actúe directamente, ¿no? Esa sensación, y eso puede implicar golpear, subirme a una bicicleta, decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa emoción, esa regulación emocional tiene mucho que ver con la capacidad de monitoreo abierto de las propias emociones. ¿M? Las personas que pueden controlar mejor impulsos son aquellas personas que tienen un mejor monitoreo de sus sensaciones. ¿M? Pueden darse cuenta, ¿no? Es algo así como tener un espejo retrovisor en el coche. A veces digo eso, ¿no? Yo sé quién viene detrás. Entonces yo puedo manejar mi coche. Pero si yo tapo el espejo retrovisor, entonces no tengo conciencia de lo que está ocurriendo y no puedo maniobrar. En otras palabras, poder inhibir impulsos implica primero poder darme cuenta de lo que estoy sintiendo y monitorear las emociones. Y por último, se ha visto que hay un aumento de la autoconciencia en las personas, ¿no? Que practican mindfulness y que tienen déficit atencional, lo cual impacta directamente en los síntomas fundamentales de este problema, que es la inatención, la impulsividad y la hiperactividad, ¿no? Esto es muy importante entenderlo, ¿no? La práctica en sí aborda eh, una amplia gama de facultades y de capacidades al realizarse. Cuando practicamos mindfulness estamos practicando varias cosas a la vez, aunque no nos estemos dando cuenta. Estamos aprendiendo a ser conscientes de nosotros mismos. Estamos aprendiendo a monitorear lo que nos pasa, ¿no? Estamos aprendiendo también a poder traer voluntariamente la atención una y otra vez. Estamos aprendiendo a ser amables. O sea, estamos, digamos, practicando un combo de habilidades para la vida que son muy, muy importantes y que lo hacemos de una vez, ¿no? Por eso también hay varios beneficios en este sentido. Pero quisiera meter en estos momentos a hablarte de el cómo se trabajan algunas líneas, ¿no? Encuadres para el trabajo con este problema. Y el primero es, en general, los investigadores e investigadoras coinciden en que el trastorno por déficit de atención está muy vinculado al estrés en los padres. Y ocurre que cuando hay altos niveles de estrés parental, obviamente, como hemos comentado, esto es natural, no es normal. Precisamente el déficit atencional produce, como ya he mencionado, por esta cuestión
del monitoreo que los padres tienen que hacer constante, un alto nivel de estrés en los chicos, ¿no? Perdón, en los papás, disculpen, un alto nivel de estrés. Ahora, este nivel de estrés, que es una consecuencia, se convierte a su vez en una causa también de conductas negativas y difíciles en la crianza, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el estrés puede producir que los padres estén irritables, que griten, que, que no puedan realmente empatizar con las necesidades del chico, que no puedan, digamos, dialogar sobre lo que ellos mismos sienten, que no puedan establecer puentes de comunicación adecuados con él o ella, ¿no? En definitiva, que entren en conductas reactivas constantes, que, ¿qué van a hacer? Cuando un chico tiene déficit atencional, esta reactividad y estrés de los padres, ¿m? Lo que van a terminar produciendo es un peor funcionamiento social, ¿no? Van a, van a influir negativamente, ¿no? En el funcionamiento social y emocional de los chicos con TDAH, ¿no? Y es por esto que es muy importante la crianza consciente en la modulación de la reactividad. O sea, es muy importante que los papás con estos chicos sepan que son los primeros, que son el primer frente de apoyo y de cuidado de ese chico, y que son en gran medida los que van a modular la manera en la que este chico aprenda a lidiar con sus emociones, ¿no? Y en este sentido, esta crianza consciente se ha vinculado mucho a los chicos que tienen déficit atencional. De hecho, muchos programas de mindful parenting, de paternalidad o maternidad consciente, se han realizado, ahora lo veremos, debido a que muchos papás se sentían estresados por esta condición en sus hijos, ¿no? La capacidad de que los papás puedan responder a los estímulos internos, sus propias emociones, tus propias emociones, tu propia irritación, tu propio estrés, tus propios pensamientos, ¿no? Que te pueden llevar a pensar que ya no tiene sentido, que estás, ¿no? Este tipo de vivencias internas, tu capacidad para monitorear de manera abierta estas vivencias, para poder vivirlas con presencia plena, con amabilidad, poder sostenerte presente frente a tu hijo, una actitud amorosa y también con amabilidad y compasión hacia ti, es fundamental en el tratamiento, ¿no? Y esto es lo que dicen las investigaciones que vemos, ¿no? Por esto es que, como comencé diciendo, no debemos pensar el trabajo con los chicos y chicas que tienen déficit atencional como un trabajo para que ellos, ¿no? mejoren. Uno, no se trata de mejorar. Dos, no se trata de ellos y ellas, ¿no? Se trata de nuestros sistemas de relación y crianza, ¿no? Em, entonces, esto ha llevado a desarrollar algunos programas, yo mencionaré algunos solamente, programas que se han utilizado y se utilizan ahora, programas estructurados que se utilizan para trabajar con chicos y chicas que tienen trastorno por déficit atencional. Uno de ellos es el programa My Mind, que está basado en otro protocolo que es el protocolo de terapia cognitiva basada en mindfulness, eh, y es un programa que se basa en estrategias muy, digamos, concretas y simples de trabajo, ¿no? El programa involucra meditación. Las meditaciones que se hacen con niños y niñas son siempre más cortas, que lo que se hacen en adultos. En adultos tal vez trabajamos con prácticas más largas. Con niños y niñas se han hecho, las prácticas se hacen más cortas, generalmente vinculadas al trabajo lúdico, ¿no? Al juego, ¿m? Con narrativas vinculadas a la infancia o la adolescencia, ¿no? Es decir, adaptándose a ese contexto. Y el trabajo implica prácticas con un profesor o profesora, eh, por otro lado, tareas para casa, ¿no? E interacción con compañeros. Y en ese programa trabajan padres, madres e hijos, ¿no? Es decir, es un programa que engloba a la familia. Un segundo programa, bueno, este programa My Mind, fue creado por Susan Vogels. Es una de las creadoras también del programa Mindful Parenting, ¿no? Es un programa que nosotros impartimos acá en el Círculo de Estudios para la Paz, que es un programa para papás y mamás, para
cultivar, ¿no?, la conciencia plena en relación con la crianza consciente. Y es un programa, digamos, tremendamente famoso, ¿no? Tenemos la suerte de que una de nuestras profesoras se ha formado directamente con Susan Vogels para impartir este programa, ¿no? Por otro lado, encontramos el programa MAPS, ¿m? Que está basado en la terapia cognitiva basada en mindfulness y en el programa MBSR. El programa MBSR es el programa de reducción de estrés basada en mindfulness, ¿no? E implica el trabajo por 8 sesiones con de alrededor de 2 horas y media, y hay tareas también para el hogar. Y por último, el programa FBMI, Family Based Mindfulness Intervention, que es un programa que está, en el que se trabaja durante 8 semanas también. Y tal vez cuando veas esto digas, ¿por qué 8 semanas? ¿Qué sentido tienen estas 8 semanas siempre? Bueno, es que sabemos científicamente que el tiempo mínimo indispensable para que se produzcan cambios a nivel cerebral y conductual en la práctica de mindfulness es alrededor del mes y medio, 2 meses, ¿no? Antes de eso, los cambios realmente no son sustanciales. Por tanto, siempre los programas duran ese tiempo, ¿no? O más. Y este programa tiene específicamente como fin reducir el estrés familiar también. Son programas em, protocolizados, como diríamos, ¿no?, que abordan también a la familia. Como ven, coinciden en eso, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta, ¿m?, a la hora de guiar prácticas, o qué se ha tenido en cuenta para aquellas personas que quieran trabajar, obviamente con base en una capacidad previa, ¿no?, en el acompañamiento, ¿no? ¿Qué hacen las personas que trabajan en este acompañamiento? Bueno, primero, estas personas tienen una especialización previa con el trastorno por déficit atencional, ¿no? O sea, esto es un problema que requiere un conjunto de conocimientos específico y previo para poder trabajar con eso, ¿no? O sea, no puede hacerlo cualquiera. Por otro lado, tener en cuenta que es un abordaje interdisciplinario. O sea, que el mindfulness es solo una parte, generalmente es un acompañamiento preventivo, ¿no?, dentro de un conjunto de prácticas que implican la medicina, también la psicoterapia, ¿no? Y que es fundamental en cualquier programa que intente trabajar con este problema, la incorporación de los padres en ese trabajo, ¿no?, en la práctica. Esto lo hemos dicho muchas veces, lo hemos mencionado cuando hemos hablado de mindfulness y educación. Cuando trabajamos guiando prácticas de mindfulness en una escuela, la escuela debe comprometerse a trabajar, los directores y profesores deben practicar mindfulness, ¿no? Vivimos en un mundo donde muchas veces los adultos depositan el problema en los niños, ¿no? Y los chicos, perdón, se convierten en chivos expiatorios, ¿no?, o en emisarios de un problema del que son parte, ¿no? Pero no son los únicos, ¿no? Son parte de un sistema. Debemos, en mindfulness, acostumbrarnos a pensar de manera sistémica también, de manera más sistémica, no de manera tan individualizada. Esto también es muy importante en el nuevo giro de las intervenciones basadas en mindfulness, el giro hacia lo social comunitario, con el cual nosotros estamos muy familiarizados y muy contentos además, porque venimos pensando en estos términos hace mucho tiempo. Eh, Como ya sabéis quienes nos siguen hace muchos años. Entonces, esta capacidad, ¿no?, para trabajar con sistemas, con familias, con escuelas, ¿no?, es muy importante hoy en el trabajo con mindfulness. Cambiar de la visión individualizada de mindfulness a pensar en el trabajo de práctica entre nosotros, ¿no?, entre el sistema. Y que es muy importante para los instructores o instructoras de mindfulness, quienes ya lo son o quienes a futuro vean esto, ¿no? Primero, recuerda que la práctica con estas personas debe adaptarse, ¿no? Hay que adaptar las prácticas cuando trabajamos con niños o adolescentes. En el tiempo se hacen prácticas más cortas, vinculadas al juego, pero se suelen repetir más, ¿no? Por otro lado, no se trata de trabajar intentando arreglar algo, no hay nada que arreglar. O sea, no se trata de arreglar algo en la mente de los chicos, sino de cultivar esta capacidad para experimentar. Vamos a ver qué pasa si hacemos esto, ¿no?
Este lenguaje invitacional del que siempre hablamos es muy importante. Vamos a ver qué pasa, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un juego incluso, ¿no? Acá puedes leer, por ejemplo, a una autora francesa que se llama Lynn Snell, que tiene un libro que se llama Tranquilos y atentos como una rana. Es un libro muy famoso de práctica de mindfulness con niños y niñas. Y el Lynn Snell, una de las cosas que me encanta, y es lo primero que dice, ¿no? Es que mindfulness no es para arreglar, ¿no? Porque no hay nada que arreglar en los niños y niñas, ¿no? En realidad es un programa para aprender a disfrutar, para aprender a relacionarnos con el dolor también, ¿no? Para volvernos más humanos. Trascender esa visión, digamos, de arreglar a los demás con la práctica es muy, muy importante en los profesores de mindfulness, ¿no? Muy importante. Por otro lado, es fundamental tener en cuenta, que tengas en cuenta, la visión de proceso, aprendizaje, experimentación, más que de tratamiento, ¿no? El trabajo es un trabajo que busca más que, incluso en los abordajes que se hacen a nivel psicoterapéutico, busca promover la experimentación, ¿no? Con la conciencia plena, promover el aprendizaje. El rol que utilizan las personas que trabajan con estos niños y niñas es más el de un facilitador o facilitadora que el de ¿no? Una persona adulta que va a guiar, ¿no? O que todo lo sabe. Es más facilitar un conocimiento, ¿no? Pasar de este lugar asimétrico a un lugar más simétrico, más de igual a igual, ¿no? Es decir, estamos en el mismo barco, como decimos todos, ¿no? Y por último, bueno, recordar que mindfulness es un setting complejo. O sea, ¿qué es esto? Que la práctica de la conciencia plena implica una estructura, un contexto y un marco. La práctica del sentarnos a meditar o el de hacer movimiento consciente tiene que tener un marco. ¿Cuáles son los valores de los que hemos hablado hoy, ¿no? Eh, mente principiante, disciplina, confianza. Y como instructor o instructora debes poder guiar a las personas encarnando estos valores. Tú también tienes que poder ser disciplinado, confiar en ti mismo, poder tener mente principiante, poder trabajar desde un trabajo encuerpado, y eso te lo va a dar en gran medida la práctica, ¿no? Muchos de nuestros alumnos cuando hacen las prácticas profesionales al final del instructorado dicen esto, ¿no? Lo que más me ha ayudado es mi propia práctica, ¿no? Esa es la base de todo el trabajo, ¿no? De nuestra práctica brota esta capacidad de acompañar, ¿no? Es como un árbol, ¿no? Las ramas y los frutos brotan de las raíces del árbol, y esas raíces del árbol son la práctica personal. El tronco es la formación que tú adquieres en un programa de formación. Y las ramas y los frutos son aquello que tú puedes brindar. Pero si no hay raíces, no hay sostenimiento de ese árbol, ¿no? Entonces, enseñar mindfulness es algo mucho más complejo eh, eh, que otro tipo de enseñanza, porque requiere un compromiso experiencial, ¿no? Eh, ante la propia vida, ¿no? De experimentar la vida con conciencia plena para llevarla luego al acompañamiento de otros. Eso es muy importante. Pero también requiere un sólido andamiaje conceptual y metodológico, ¿no? Saber qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. No se trata solo de tener buenas intenciones, ¿no? Pero también requiere un andamiaje ético, o sea, saber para qué vamos a hacerlo y qué cosas no se deben hacer, ¿no? Porque pueden ser dañinas. Y esto tiene mucho que ver con el mindfulness sensible al trauma, y la ética, de la que hablamos mucho en las formaciones, pero bueno, por lo pronto, para no extenderme, quisiera sintetizarlas en la capacidad de cultivar la compasión y la amabilidad también, ¿no? En nuestro trabajo. Y muchas gracias por formar parte de este seminario, te agradezco tu presencia en él. Y te invito a seguirnos en redes sociales, te invito a seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube.